días, hermanos. Qué bendición verlos en este culto de acción de gracias, ya culminando prácticamente el año 2021. Y como nos hablaba el pastor Félix en el devocional, que tal vez ha sido un año para algunos difíciles, para otros ha sido de mucha bendición, pero de igual, sea como sea, tenemos que tener, como decía el pastor Félix, un corazón agradecidos con Dios, porque la palabra también dice que todo obra para bien. Amén. Entonces, hoy quiero compartirles un salmo muy hermoso, un salmo que es de acción de gracia, de gratitud a Dios por todos los beneficios que nos ha dado. Tal vez esto es uno de los salmos más hermosos que tal vez algunos se lo saben de memoria por lo que dice, ¿no? Entonces, vamos a orar a Dios y a poner en manos del Señor este tiempo. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso. Gracias, Señor, porque cada día nos sorprendes con tu amor, con tus misericordias, con tus bondades, Señor, con tus bendiciones. Señor, hoy venimos como iglesia, Señor, a ponernos delante de ti y venir a adorarte, venir a exaltarte, venir a darte gracias por todos tus favores, por todas tus bendiciones, Señor, por todas tus bondades para con nosotros, Señor. Padre, te pido, Señor, que en esta mañana, Señor, tú nos ayudes a entender tu palabra y a entender el privilegio, Señor, de tener un corazón agradecido en todo tiempo, Señor. Padre, yo te pido que me ayudes a exponer tu palabra, Señor, y que podamos ver, Señor, las riquezas de tu preciosa palabra para nuestras vidas. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de la predicación se llama Alabanza y gratitud a nuestro Dios. Entonces vamos a mirar el Salmo 103 del versículo 1 al versículo 5. Este es un salmo que escribió el rey David. De pronto no sabemos si lo escribió en un momento de dificultad, pero era un momento en que él estaba diciéndole a su misma alma que reconociera, que viera y que bendijera al Señor por todas sus bondades, por todos sus beneficios. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona nuestras iniquidades, Él que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Entonces, hermanos, antes de empezar la charla, me gustaría de pronto si pudieran pasar 4 hermanos aquí al frente y 2 minuticos les doy a cada uno para que puedan contar por qué darle gracias a Dios, qué Dios hizo en este año en sus vidas. Entonces no sé si alguno de ustedes quiera pasar, por lo menos 4 personas. Quiero que compartan con la iglesia acciones de gracias de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Bueno, buenos días. Yo le doy gracias a Dios por mi salud, porque este año estuvo un poco duro la salud. Me dio el COVID el año pasado, no, este año, y fue muy duro en todo el año, pero gracias a Dios estamos aquí y para adelante. Amén. ¿Alguien más? ¿Quién nos? Todos de a uno nomás. Bueno, yo. Bueno, mi amor. Quiero darle gracias a Dios delante de la congregación por su vida, papito, porque Dios lo rescató de la muerte. Hace poco tuvimos el tiempo que estuvo entre la vida y la muerte, y quiero agradecerle a Dios por tenerlo a mi lado, por que ambos podamos servirle al Señor un tiempo más. Amén.
Muy buenos días, mi nombre es Simón Rojas. Bueno, yo le doy gracias a Dios, muchísimas gracias. Primeramente porque me dio la vida, sí. Nací y estoy vivo. También le doy muchísimas gracias por una vez que me iba a ahogar en una laguna. Tenía la edad como de 8 años. Estaba junto a mis padres. Y ya ahorita entiendo y le doy gracias porque Él me salvó, pues era para que me fuese ahogado. Y le doy gracias también por las caídas, porque siempre me caía. Y estoy vivo, pues también. Una vez me partí un diente y me lo partí con la cera, con el filo de la cera. Era para que hubiese pegado la cabeza y tenía como 12 también. Y le doy gracias también por haberme cuidado de los accidentes, porque una vez mi papá nos llevaba a las playas y el carro siempre se quedaba accidentado. E incluso a veces pasaban cosas que yo estando niño me daba mucho miedo y yo veía las preocupaciones de mis padres y ya ahorita entiendo y le doy gracias a Dios que fue Él, pues, que a pesar de todo, o sea, siempre estuvo allí y siempre está, porque he aprendido que Él nos muestra su amor cada día, siempre. Y le doy gracias por estar acá ahorita, hoy 26, estamos a 26 o 26. 26 de diciembre, estar acá sentado escuchando la palabra. Esto también es una acción de gracia por eso. Amén. Amén. Gracias. ¿Alguien más quiere pasar? ¿Quién quiere contar más? ¿Arrancamos? Bueno, hermanos, de verdad que este es un salmo donde encontramos muchísimos motivos para darle alabanza y gracias al Señor. De verdad que ese debe ser una de las cosas que nosotros como creyentes nos caracterice. Pero quiero compartirles un pasaje en Lucas capítulo 17 del versículo 11 al 19. Lucas 17 del 11 al 19. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres, ¿qué? Leprosos, los cuales se pararon de lejos, porque todos sabemos que los leprosos eran apartados, muchos no podían convivir dentro de la sociedad, eran muy rechazados, pero ellos sabían que Jesús iba a pasar por ahí y se hicieron de lejos, o sea, ni siquiera se acercaron, gritaron de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, no son 10, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, aquí en este pasaje vemos una historia muy tremenda de cómo la misericordia de Dios obró en la vida de estos 10 hombres. Y dice que solamente uno volvió. ¿Bien? Y ese hombre era extranjero, o sea, era una persona que no era ni siquiera querida por el pueblo de Israel. Y los otros 9 sí eran del pueblo de Israel. Pero dice que estos no volvieron. Entonces, hermanos, algo interesante que vemos acá en esta historia no es el milagro que hizo el Señor ahí. Pues claro, o sea, los milagros que Dios hace, hermanos, son maravillosos. Y dice en Juan 21:25 que si se pudiera escribir todo lo que el Señor hizo, hermano, no cabrían los libros en la tierra para anotar todo eso. Pero en este pasaje específicamente, lo más importante no fue ese milagro que sucedió ahí de la sanación de esos 10 leprosos.
sino ¿cuál cree ustedes que puede ser lo que más señalan en este pasaje? La ingratitud de estos 9 hombres. La ingratitud. Hermanos, y esa es una de las cosas que nosotros como seres humanos lidiamos en nuestro diario vivir, la ingratitud. Nosotros somos a veces muy ingratos. A veces no nos gusta dar gracias, pero digamos cuando nosotros damos algo, de pronto no esperamos nada material, pero sí esperamos que al menos nos digan gracias, ¿cierto? Y cuando no nos dan gracias, y tan desagradecido apenas dice uno. Pero nosotros a veces no somos agradecidos. En la palabra del Señor, el Señor nos exhorta a nosotros los creyentes a ser agradecidos. Hermanos, me sorprende aquí en este pasaje este hombre samaritano, como le digo, sabiendo que era rechazado. O sea, él no era bien querido por los judíos, por el pueblo de Israel, pero ¿qué hizo él? No le importó nada de eso, simplemente corrió y gritó a grandes voces, alabando y dándole gracias a Dios por lo que había hecho. Y solamente dice que se postró en tierra, reconociendo la bondad de Dios. ¿Bien? Entonces, vemos acá cómo este hombre, en medio de sus cosas, él supo que era honrar y glorificar a Dios por lo que había, o sea, valoró lo que Dios había hecho en su vida, porque como les decía antes, una persona que sufría de lepra era una persona rechazada, tenía que vivir aislada. Es más, aquí hace muchos años, aquí en Colombia, había un pueblito aquí en Santander, no sé si alguien recuerda cómo se llamaba, que era un pueblo destinado solamente para que viviera la gente que sufría de lepra. No sé. ¿Ah? No. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, eso fue acá en Santander. Y solamente esas personas iban allá porque la gente pensaba que eso se prendía. O sea, eso es un rechazo muy bravo, ¿sí o no? Pero cuando este hombre vio cómo el Señor lo sanó, dice que él corrió a darle gracias. ¿Por qué? Porque tenía la oportunidad de volverse a integrar, volverse a compartir con su familia y todas esas cosas. Entonces, pero desafortunadamente, hermanos, muchos no somos agradecidos con Dios. A veces lo que hacemos es quejarnos y quejarnos. En Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7, mira lo que dice la palabra. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, el Señor dice, no nos afanemos. En otro pasaje dice que cada día tiene su propio afán. Hermano, mi esposita ella a veces lucha con eso. Y yo le he dicho a ella, mi amor, tenemos que aprender a descansar en el Señor. Dios es fiel, Dios es bueno. Más bien, estemos dando gracias a Dios. Porque de verdad, a veces uno se le olvida. Yo todavía lucho con eso. ¿Para qué le digo? A veces cuando almorzamos, cuando comemos los alimentos, a mí a veces se me olvida orar y cuando tengo que llegar, estoy con la boca llena. ¿Bien? Pero hermano, uno dice, esto es algo insignificante, pero tenemos que ser agradecidos con todo, hermano. Si no es por la bondad de Él, no tendríamos alimentos. Yo estoy seguro que si le pregunto a alguno de ustedes que si alguno se ha acostado a dormir sin comer, me gustaría ver la mano levantada. No creo, ¿cierto? ¿Sí se ha acostado algún día sin comer? En Venezuela. Bueno. Pero sí desayunó, ese día sí almorzó o ese día no comió nada. Bueno. Entonces, pero de verdad que Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Dios no nos deja que nosotros podamos aguantar más de lo que podamos resistir. Entonces, dice que tenemos que poner nuestras peticiones delante del Señor y estar con un corazón agradecido. ¿Y qué? Y descansando en la paz de Él, hermanos. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Porque que la gente diga, oiga, este hermano con todos los problemas que tiene, pero uno lo ve tan tranquilo. Hermano, esa es la paz de Dios. Mientras que el mundo no, el mundo está preocupado, no haya qué hacer, andan desesperados, andan agitados, buscando cómo buscar las bendiciones. Pero en nosotros eso no sucede. Entonces, Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice también, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, todo lo que hagamos, hermano, sea que Dios nos lo dé o no lo dé, siempre estemos dándole gracias a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice, dad gracias a Dios, ¿en qué? ¿Cuándo hacen todo? Cuando estemos bien y cuando estemos en dificultades. Cuando estemos en salud o cuando estemos enfermos. Cuando estemos prosperados o cuando estemos en escasez. ¿Sí? Pero el Señor dice que tenemos que dar gracias a Dios. Mira, hermano, a veces en esos momentos de dificultad, de necesidad, a veces Dios utiliza esas cosas, hermano, ¿para qué? Para que nosotros crezcamos más en el Señor, para que nos afiancemos más, para que lo busquemos más a Él, hermanos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Y la voluntad de Dios es que siempre estemos agradecidos en todo tiempo. Amén. Hermanos, como les decía, tenemos que practicar la gratitud. O sea, ese debe ser uno de nuestros lenguajes, la gratitud. Y no estarnos quejando, hermano, porque a veces de verdad nosotros tendemos a eso. Yo he hablado con mucha gente y hermano, este man ya lo vi y ya viene a quejarse. De uno como que le saca el cuerpo. ¿Por qué? Pero de verdad que nosotros tenemos que vivir agradecidos. Entonces, vamos a volver a nuestro texto base en el Salmo 103 y vamos a volverlo a leer. Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas, que te rejuvenezcas como el águila. O sea, como les decía al principio, en este salmo, David hace algo que muchos de nosotros lo hacemos todos los días. Nosotros creo que todos hablamos con nosotros mismos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguien habla consigo mismo o no? Yo todos los días hablo consigo mismo. Porque cuando voy a hacer cosas pienso y voy a hacer esto, o sea, estoy hablando, ¿sí? Aquí, en este pasaje, no sabemos realmente qué era lo que estaba pasando David por ese momento, ¿sí? Tal vez estaba siendo perseguido o estaba preocupado, o porque hermano, todos sabemos que David pasó por unas situaciones muy, muy difíciles. Fue perseguido, sus mismos hijos lo iban a matar. Bueno, hermano, una cantidad de cosas y no sabemos realmente en ese salmo qué es lo que estaba pasando. Pero algo que sí él decía y le recalcaba a su alma era que dijera, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y dice que no olvide ninguno de sus beneficios. O sea, él le decía a su alma que no olvidara los beneficios de lo que Dios había hecho en su vida. Hermano, nosotros siempre que estemos en un momento de aflicción, de dificultad, hermano, recordemos los beneficios que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo sé que son innumerables, hermanos. ¿Sí? Yo sé que si nos pusiéramos todos a contar acá los beneficios, yo creo que no nos alcanzaba el día para decir los beneficios que Dios ha hecho con nosotros. Pero lo primero que vemos acá era que David es consciente que no merecía nada de Dios, sino todo era por la gracia de Él. Mira lo que dice acá. Gracia no es simplemente un favor inmerecido. Gracias es el favor que se otorga a una persona que merece exactamente lo contrario.
O sea, sin nosotros merecer nada de Dios, Él nos dio su más grande tesoro, que fue a su Hijo Jesucristo, para que muriera por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, dice en el versículo 3, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. David sabía y reconocía que Dios era el que los perdonaba, porque, hermanos, si volvemos a revisar la vida de David, David fue un hombre que la embarró muy feo. O sea, pecó de una manera tal vez muy terrible. O sea, fueron varios los pecados que él cometió y él recibió sus consecuencias. Pero una actitud que tuvo él fue que él reconoció que necesitaba el perdón de Dios. Y dice en el Salmo 51 que dice que él se humilló delante de Dios y reconoció su pecado. Reconoció a Dios, contra ti solo he pecado. Bien. Entonces, él reconoció su pecado y él sabía que Dios lo había perdonado, que Dios lo iba a perdonar. Hermanos, a lo largo de nuestra vida, nosotros hemos cometido muchos pecados. Y Dios nos perdona a través de su Hijo Jesucristo, cuando nos lava con su sangre preciosa. ¿Y qué es iniquidad? Iniquidad es maldad, impiedad o culpa. Su gravedad está por encima del pecado. Como tal, es una ofensa contra Dios, fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes del Señor. Hermano, tal vez este es el mayor beneficio que nosotros podemos recibir de Dios, el perdón de nuestros pecados. Hermanos, ¿por qué? Porque nosotros íbamos a una condenación, aún íbamos directos a una muerte eterna. ¿Sí? Mire lo que dice Jeremías en el libro de Lamentaciones. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Sí, decía, laméntese el hombre, hermano. Nosotros tenemos que lamentarnos delante de Dios, es por el pecado. ¿Por qué, hermano? Porque eso es lo que nos separa de Dios. Y eso también lo dice en Romanos 3:23. ¿Sí? Todo eso nos separa de Dios, nos separa de las bendiciones de Dios. El pecado, hermano, el pecado es muerte. El pecado nos lleva a una condenación. ¿Por qué? Porque, hermano, por nuestro pecado nosotros teníamos que pagar el justo juicio de Dios. Tenemos que ir al tribunal de Cristo. Pero, hermano, la buena noticia es que Dios proveyó un remedio efectivo. Y ese remedio efectivo fue a su Hijo Jesucristo, el cual dio su vida en la cruz del Calvario. Vino, nació una virgen, vivió como uno de nosotros y se entregó en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. ¿Y para qué? Librarnos del justo juicio de Dios. Algo interesante que vemos en este pasaje es que David no sabía eso. David no sabía lo que nosotros sabemos de la obra redentora de Cristo. Pero nosotros los que estamos acá sabemos de esa obra redentora. ¿Por qué? Porque la manera de ellos apaciguar sus pecados era haciendo sacrificios, holocaustos. Pero, hermanos, nosotros tenemos el privilegio de que recibimos el sacrificio una sola vez y para siempre de nuestro amado Jesús. Y David no sabía eso. Dice que Jesús, siendo inocente, tuvo que pagar por nuestros pecados, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios, para que nosotros pudiéramos recibir todos los beneficios que Dios tenía para nosotros. Mira lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, este es el acto
más grande de amor que se haya podido realizar. Que Cristo dio su vida por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que pudiéramos recibir los beneficios de nuestro Dios, para que pudiéramos ser perdonados por nuestro Dios. Romanos 5:8 también dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo ¿qué? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, nuestra naturaleza pecaminosa a eso nos lleva, a la muerte eterna. Pero Cristo murió por nosotros. David, a pesar de que, como les digo, él no conoció la obra redentora de Cristo, pero él sabía que Dios era un Dios misericordioso. Él sabía que era un Dios perdonador, porque él ya lo había experimentado. Ya sabía lo que Dios había hecho en él. Y por eso él siempre le decía a su alma, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Amén. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los pecados nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. Hermano, esta bendición va para nuestra familia, hermano. Compartamos el Evangelio, hermano, que esta bendición va extendida para nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, hermano. Compartamos el Evangelio y digámosles a la gente que Dios salva, que Dios dio a su Hijo por nuestros pecados. Amén, hermanos. Entonces, ahora, hermanos, si nosotros vamos a poner a recordar cuántos pecados hemos cometido en este año, también no acabaríamos tampoco hoy. Pero sabemos que Dios en su infinita misericordia nos ha perdonado y nos ha limpiado con su sangre preciosa. Amén. Lo segundo que vemos acá es que Él sana nuestras dolencias. Él sana nuestras dolencias. Hermanos, las enfermedades nos afligen mucho, ¿cierto? Dios mío, como decía mi esposa, el día que me enfermé, yo sentía ese día que me iba a morir, ¿yo? Y de verdad que es difícil. Y la enfermedad pues no es un motivo de alegría muchas veces y tal vez nos cuesta darle gracias a Dios. Señor, gracias porque estoy enfermo. Sé que tú me vas a sacar adelante. Uno no dice eso. Digo, ay Señor, sáname. Pero de verdad que vemos acá cómo Dios usa las enfermedades para nuestro beneficio. Esas enfermedades, Dios las usa, como les decía hace rato, tal vez a través de ellas nosotros nos acercamos a Dios. Tal vez podemos ver la mano de Dios. Y de verdad que yo en ese tiempo que estuve en la clínica vi la mano de Dios, vi cómo Dios en su infinita misericordia me cuidó y cómo pude yo valorar a mi esposa más que nunca y a mi familia. ¿Ve? Entonces, hermanos, en una situación es cuando uno ve los beneficios de Dios. Por lo menos en este pasaje vamos a mirar Gálatas capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Por lo menos aquí vemos en esta escena, el apóstol Pablo iba para otro lugar, pero él se enfermó y a causa de esa enfermedad tuvo que quedarse en esta ciudad
Y Dios usó esta enfermedad para que él se quedara, ¿para qué? Para que él pudiera compartir el evangelio, para que muchas personas creyeran en Jesús y fueran salvos. O sea, hermano, para David la enfermedad, él la vio fue como un instrumento para poder glorificar a Dios en medio de su enfermedad. Y él le decía al Señor, él hablaba del Señor de su aguijón, de su carne, tal vez era alguna enfermedad, pero el Señor que le decía a Pablo, bástate mi gracia. ¿Sí? Entonces, hermanos, las enfermedades, a veces Dios las usa de diferentes formas. Pero David lo que está diciendo es que Dios no se comprometía a sanar todas nuestras enfermedades. Aquí no está diciendo David eso. David lo que está diciendo es que toda sanidad física que nosotros experimentamos a lo largo de nuestra vida es por causa de Dios. Ya sea que lo haga milagrosamente o por medio de la medicina. Él es quien es en su conocimiento. Pero ellos no saben que es por la misericordia de Él que ellos hacen lo que hacen. Entonces, si nosotros tuvimos alguna enfermedad o alguna dolencia en este año 2021, es tiempo también para que demos gracias a Dios de que Dios nos ha sacado de eso. ¿Bien? Nosotros en este tiempo, no sé si ustedes conocen esta mujer que se llama Ángela Hernández, que es una mujer pues, que tiene principios, tiene temor de Dios y ha estado en una aflicción muy difícil, y todos los que saben la historia, ella sufrió un cáncer de mama, bueno, fue sanada de eso, y volvieron a aparecer unas células cancerosas, creo que en la columna. Muchos hermanos, los que la tienen en el Facebook, han visto la aflicción de esa mujer, cómo está, le dio parálisis. Pero algo que me sorprende, hermano, y de verdad que es un ejemplo, es ver la gratitud de esa mujer con el Señor y esa convicción de que ella sabe que Él es el que sana sus enfermedades. Hermano, y de verdad que eso debe ser una actitud de nosotros. ¿Ve? Pablo, en medio de su enfermedad, él no le preocupaba eso, simplemente le dejaba eso al Señor y él hacía lo que tenía que hacer, que era predicar el evangelio, hermano. ¿Bien? Entonces, Dios es el que sana nuestras enfermedades. Y otro importante acá es que Dios es el que rescata del hoyo tu vida, o el que nos rescata de la muerte. ¿Sí? Aquí, como les digo, en este salmo no sabemos exactamente si David estaba siendo perseguido, o iban a matar o algo así, o no sabemos si él se refiere a la muerte eterna en este punto, pero vamos a mirar lo que dice en el Salmo 18, capítulo 18 del 46 al 49. Y este salmo lo escribió David en un momento en que estaba siendo perseguido por el rey Saúl, que todos sabemos la historia, que él le tenía envidia y quería matarlo como fuera. Y David huía. Y mira lo que dice David en el Salmo 46 al 49. Dice, viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios, y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos. Y aunque me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libraste, y aún me elevas sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré en las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Aquí vemos que él, viendo cómo era perseguido por el rey Saúl, pero a pesar de eso, él dice que él tenía la confianza de que Dios lo guardaba, hermano. Y si vemos toda la historia de David, Dios lo guardó de muchos atentados del mismo rey Saúl, de su mismo hijo, en las mismas guerras, cuando peleó con Goliat. Hermano, ahí vemos cómo Dios lo guardó a este hombre porque tenía un propósito con él. Pero dice, y cantaré a tu nombre. O sea, David por esto era una persona agradecida y siempre cantaba al Señor. Por eso a él le decían el dulce cantor de Israel,
¿Por qué? Porque él vivía tan agradecido de las bendiciones de Dios que se la pasaba toda hora cantando y adorando al Señor. Y vamos a mirar el Salmo 16, versículo 10. Dice, ¿por qué no dejarás mi alma en el porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción? La palabra Seol también quiere decir infierno. Entonces, David también en un salmo habla de eso, de que Dios lo iba a librar del infierno o de la muerte eterna. ¿Sí? Dijo él que Dios no iba a permitir que él viera la corrupción en ese lugar. Entonces, hermanos, David entendía todo eso, que Dios lo libraba de la muerte física, de cualquier necesidad de eso, pero también que Dios lo iba a librar de la muerte eterna. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces Dios nos ha librado de algún accidente o de algún atentado o de la muerte? A muchos de nosotros, ¿cierto? A veces personas que salen de su casa y no vuelven, porque los cogió un carro, una moto, no sé qué cosas. Pero Dios, en su infinita misericordia, a nosotros nos ha librado también de la muerte. Pero lo más hermoso que nos ha librado el Señor, ¿de qué es? De la muerte eterna. Hermanos, todos nos tenemos que morir algún día, ya sea por enfermedad o en el tiempo que el Señor nos quiera llevar. Pero lo que sabemos es que si no le hemos entregado nuestra vida al Señor, hermano, nuestro destino va a ser el infierno. Pero la confianza que tenemos nosotros como hijos de Dios es que nosotros vamos a estar en la presencia de Dios. Amén. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 3. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos nuestros pecados. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, ¿sí? Pero dice que nos dio vida a través de Cristo, perdonándonos todos nuestros pecados. Hermano, Él fue el que llevó el acta de los decretos que nos eran en contra de nosotros. ¿Para qué? Para ponernos a cuenta y justificarnos delante del Padre, hermano. O sea, esto tiene que mover nuestro corazón, hermano. Esto tiene que ponernos a reflexionar el regalo grande que Dios nos dio, que fue la salvación a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y ya para terminar, en este salmo dice que Él es el que rescata el hoyo tuyo, que dice, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Dice, el que te corona de favores. Hermanos, en la versión nueva, traducción viviente, dice, es el que en el versículo 5 dice, colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como las águilas. Hermanos, Dios continuamente nos está bendiciendo, hermanos, de muchas formas, no solamente de estas cosas, sino de cosas. Nos bendice de saber que hoy nos despertamos, hermano, y podemos estar aquí alabándole y glorificándole. Yo cada vez que me despierto y veo a mi esposa al lado, yo le doy gracias a Dios por eso, hermano, porque es un día que va a estar más con ella, con mi hijo. Yo le doy gracias a Dios por mi hijo. ¿Por qué? Porque sé que lo puedo tener todavía a mi lado, hermano. O sea, hay muchas cosas de las cuales el Señor nos está bendiciendo día a día. Por eso dice, el que te corona de favor, el Señor nos corona, hermanos, porque nosotros somos hijos de Dios. Amén. Lo otro que dice en el versículo 5, dice que Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, Dios
nos está renovando a cada uno de nosotros, nos da nuevas fuerzas para seguir adelante. Hermanos, los que conocen algo sobre la historia de las águilas, anualmente ellas están cambiando todo su plumaje. Y pasan los años y usted ve que ellas cambian su plumaje y a veces uno no discierne si es una águila vieja o es joven. Pero nosotros de pronto no nos va a cambiar, no nos van a quitar las arrugas, no creo. Vamos a estar arrugados, vamos a envejecer, pero nuestro espíritu, hermano, va a estar renovado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esa es la manera como el Señor nos renueva a cada uno de nosotros. Y por eso David decía, bendice alma mía, vamos a repetirlos todos. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Hermanos, aquellos que no han entregado su vida al Señor, hoy es día de salvación, hermanos. Hoy es el día que reconozca en su vida los beneficios de Dios, todo lo que Dios ha hecho. Hermanos, si está vivo todavía es porque Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso con usted. Pero hoy es el día que entreguen su vida a Cristo. Hermanos, si hay alguien aquí que no conoce al Señor, hoy es el día que le entregue su vida a Cristo. Los que nos están escuchando por las redes, hermanos, si no han entregado su vida, hoy es el día que le entreguen su vida al Señor. ¿Para qué? Para que puedan recibir los beneficios que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a darle gracias al Señor por esa palabra. Y me gustaría que los hermanos de alabanza pasaran al frente. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, por este hermoso mensaje que tú nos has permitido compartir, Señor, de este salmo tan maravilloso, donde vemos la gratitud de David, Señor, diciéndole a su alma, bendice alma mía al Señor, bendice alma mía, Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. Señor, perdónanos si hemos tenido un corazón ingrato, Señor, si no hemos sido agradecidos contigo. Tú has sido bueno con nosotros, Señor. Y tal vez lo que hemos hecho es quejarnos por las cosas, pero no vemos y no recordamos lo más hermoso que tú hiciste en la cruz de Calvario por nosotros. Entregar tu vida, Señor, para que nosotros pudiéramos estar a cuentas con el Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Padre, hay miles y miles y miles de razones para darte gracias, Señor. Para darte gracias, Señor. Hermanos, mientras cantamos esta canción, cierren sus ojitos y recuerden todos los beneficios que han recibido del Señor.